Buenos días. Hola, buenos días. ¿Alguien puede decir si está bien? Bueno, ¿sí se escucha bien? Disculpen. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Los voy a silenciar para dar la clase y al final lo vuelvo a activar para que todos puedan preguntar, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Gracias, doctor. Bien, como ustedes vieron en la diapositiva anterior, el día de hoy me corresponde hablar de esta circunstancia llamada infección por Helicobacter pylori. Quiero platicarles a propósito de la epidemiología, los mecanismos que generan el daño, cómo es que podemos hacer el diagnóstico y cuáles son las opciones de tratamiento para algo que se presenta tan frecuentemente. Y esos son los objetivos de la presentación. Entiendo que la clase que está disponible en la plataforma relata prácticamente lo mismo. Hay información complementaria. No es lo mismo que les estoy mostrando ahorita. Entonces, les voy a dar esta sesión clase, pero fundamentada en casos clínicos. Quiero que discutamos los mecanismos de daño, cómo es que podemos hacer el diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori, poner en perspectiva una recomendación que tiene un concepto de costo-beneficio y es que, como se van a dar ustedes cuenta, la enfermedad es sumamente prevalente, o la infección, mejor dicho, y entonces tenemos la disyuntiva de buscarla de manera rutinaria para tratarla, utilizando métodos no invasivos o métodos invasivos, específicamente una endoscopía. Y creo que es importante que ustedes tengan este concepto claro en su mente. Claro, también existe el concepto del tratamiento. Toda vez que la enfermedad es una condición infecciosa, debemos tener también definido cuál es el esquema y por qué es que esto está cambiando a partir de los estudios que se han publicado en el pasado reciente y ante la circunstancia de que la infección por Helicobacter pylori es desafortunadamente también ya un tema de resistencia a los antibióticos. Miren, este es el caso de una joven de 29 años, originaria de Colombia y que ha estado en nuestro país por 5 años. Para esto ella vive en la Ciudad de México, en el centro de la ciudad, y tiene una historia de un mes con dolor en la boca del estómago. Lo define de intensidad moderada. Se le interroga de manera intencionada respecto a la presencia de síntomas concurrentes como son distensión, flatulencia, la presencia o no de signos de alarma como melena y los síntomas de pirosis que ella niega. No tiene antecedente de tabaquismo, no tiene otros problemas médicos y ocasionalmente utiliza ibuprofeno. Esta es una historia de alguien que ustedes con toda probabilidad van a enfrentar en su práctica como médicos. Y entonces... Disculpe, doctor. Buenos días. Sí, buenos días. Lo que pasa es que hay muchos compañeros que tienen todavía desde antes de las 8 la solicitud para entrar a la clase, pero mencionan que todavía no los han aceptado y son bastantitos que están comentando eso por la conversación de la generación. A ver, déjame salgo. Sí, gracias, doctor. Creo que es solo aceptar las solicitudes que tiene para que entren nuestros compañeros a la clase.
Es que le puse aquí admitir todo. Ah, ya. Es que cuando... Ok. Creo que ya se están reuniendo. Sí, bueno, lo voy a dejar ahí ya. ¿De acuerdo? Creo que ya está corriendo esto. ¿Ok? Sí, creo que sí. Muchas gracias, doctor. Pues discúlpenme, es que yo le abrí para que entraran todos, pero no sé en qué momento se cerró solo, pero ahí está abierto. Bueno, muy bien. Continuamos. Esta circunstancia de una enfermedad infecciosa como causa de la enfermedad ulceropéptica es una historia interesante porque desde el siglo pasado, antepasado, mejor dicho, se reconocía en el estómago de especies animales la presencia de espiroquetas. Y esto llamaba la atención. Consideren que en el estómago la acidez media anda en el rango de un pH de 1. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se pudo documentar la presencia de lo que en su momento se definió como espiroquetas, bacterias de aspecto espiral. En el año 54 alguien se dio a la tarea de buscar si había bacterias y en las biopsias gástricas de 1000 pacientes no observó en ninguna ocasión estas bacterias. Hasta 1975, en donde se identifica que había una bacteria de características gram negativas, los pacientes tenían en común la presencia de úlcera gástrica y en ese punto se reconoció como una probable pseudomona, una bacteria gram negativa. En el año 83, y es un trabajo importante de este médico de nombre Warren, es Robin Warren, él es un patólogo, hasta donde tengo información reciente, sigue vivo, es un hombre mayor, y él observaba las biopsias de los pacientes que tenían úlcera péptica y reconoció la presencia de bacterias. El doctor Barry Marshall, que era en su momento residente de especialidad, le acompaña en el proceso de identificar y cultivar la bacteria, que en su momento se llamó Campylobacter pylori. Este trabajo, que fue enviado a una revista importante que se llama Lancet, hace alusión a 100 pacientes, de los cuales algunos tenían esta bacteria y especulan en la posibilidad de que fuera la responsable de la enfermedad acidopéptica. Es importante porque el estudio del doctor Warren y el doctor Marshall fue un punto de inflexión en el conocimiento de esta circunstancia. Años después, este avance les dio el merecimiento de otorgarles el Premio Nobel de Medicina. Eso fue en el año 2005. Entonces, lo que les voy a platicar es un tema importante, toda vez que se estima que al menos la mitad o más de 2/3 partes de la población mundial estamos o están infectadas con la bacteria. Se discuten los mecanismos de transmisión. Estamos convencidos que es una transmisión entre seres humanos, toda vez que no existe un reservorio. ¿De qué forma se puede contagiar un ser humano? Pues de la forma habitual, es a través de la boca, a través de un beso, a través de regurgitación ácida, o bien a través de alimentos o productos contaminados con la bacteria. Es la transmisión fecal oral. Es una condición que ocurre cuando eres joven y es más frecuente en países como el nuestro en desarrollo. Y recuerden el contexto de esta dama de origen colombiano que se vino a radicar a México, de estrato socioeconómico medio o medio bajo. Cuando hemos estudiado aquí en el hospital universitario esto, hace algunos años, vean la referencia, ya tiene 17 años esta publicación, colectamos más de 260 pacientes, de los cuales 209 corresponden a un tema que ustedes discutieron hace unos días que se llama dispepsia no ulcerosa. Una proporción de 30 tenían úlcera péptica en color verde y en color rojo tenían una neoplasia o tenían cáncer o displasia de alto grado. Cuando vemos el contraste de proporción de los pacientes dispépticos en color naranja, el 63% estaban infectados por Helicobacter pylori. Pero si toman la proporción de pacientes que tienen úlcera péptica, el 90% están infectados. Esto, en ese año, nos generó a nosotros algunas preguntas en relación a por qué hay tanta gente infectada y solo algunos pueden desarrollar o tienen una enfermedad ulcerosa. Y vean la proporción de pacientes que teniendo cáncer o displasia tenían la infección, un 82%.
Estas comparaciones desde el punto de vista estadístico son significativas y hablan de que existe una asociación. ¿Es frecuente en Monterrey? Sí, ahí están los resultados. ¿Cuál es el costo que tiene la enfermedad? 6 billones de pesos por año en costos debido a una enfermedad ulceropéptica. El 93% se curan con antibióticos, de un 0 a un 10% recurren después del tratamiento. Es decir, cuando yo estudiaba esta materia hace muchos años, se mencionaba, mis maestros decían que el paciente ulceroso nacía y se moría ulceroso. Y era válido porque no teníamos el concepto, la información de que había una bacteria. A partir del reconocimiento de la bacteria, cambió el curso natural de la enfermedad y ahora la recurrencia ulcerosa se ve en una proporción bastante baja comparada con el histórico. El problema es la reinfección, que depende un poco del lugar donde uno vive. En la Ciudad de México, en el centro sur del país, se habla de tasas de reinfección mayores. En las partes desarrolladas, en Europa, Estados Unidos, y creo que aquí en Nuevo León, la tasa de reinfección es realmente baja, anda en el rango del 1 al 3% por año. ¿Qué pasa con el Helicobacter? Pues miren, la bacteria no tiene la capacidad de invadir. La gráfica muestra cómo esta bacteria de aspecto espiral, que mide más o menos 6 micras y tiene en el extremo flagelos, tiene movilidad y se adhiere a la superficie del epitelio gástrico. Y subrayo epitelio gástrico. No tiene la capacidad de unirse al esófago ni al duodeno. El contacto de la bacteria con el hospedero genera una respuesta inflamatoria y una activación del sistema inmune que se perpetúa, y es la respuesta inflamatoria y la respuesta inmunomediada la responsable del daño al hospedero. No es una bacteria citopática, como por ejemplo ahorita que estamos hablando del coronavirus, que se adhiere a la célula alveolar y la destruye y genera además una respuesta inflamatoria. El caso de Helicobacter es que no es una bacteria que destruya las células por el contacto. No invade y se mantiene en la superficie. Y esto es lo que nosotros estudiábamos en su momento. ¿Qué factores del hospedero, como los haplotipos de histocompatibilidad, la respuesta al contacto o al insulto, que es una condición genéticamente determinada, que es la interleucina 1 beta, o bien las características propias de la bacteria, es decir, la virulencia, lo que está expresado como CAC-A, BAC-A y otros determinantes de agresividad. Pero también, por supuesto, participa la dieta. Ustedes deben de leer en el libro que existe una mayor frecuencia de enfermedades degenerativas neoplásicas por Helicobacter en Oriente. Y la pregunta es, ¿por qué? Tal vez la dieta oriental, el consumo de alimentos crudos, la dieta de alimentos ahumados, pueda contribuir también. Y por supuesto la edad de contagio. ¿A qué edad empezó la enfermedad? Entre más tiempo, más probabilidad de daño irreversible. Lo de la bacteria y la virulencia está expresado en esta gráfica. Algunas bacterias de Helicobacter tienen una estructura dentro del DNA que caracteriza el Helicobacter, que es circular, que se llama isla de CAC-A, que tiene un sistema que inyecta, como ustedes ven aquí en la diapositiva, este material hacia el interior de la célula gástrica, desencadenando una serie de procesos como está señalado en la parte inferior. Ustedes leyeron en patología la apoptosis, una muerte celular programada. El Helicobacter induce apoptosis de la célula a través de un proceso intracelular. Hay otro factor de virulencia que se reconoció también hace muchos años que se llama VAC, un sistema de vacuolización o citotoxina vacuolizante. Algunos Helicobacter lo expresan, otros no. Y la gráfica retrata cómo el contacto con esta bacteria puede generar literalmente orificios en la superficie de la célula y esto inducir los cambios de muerte acelerada. Esto también lo estudiamos nosotros. Esta es una publicación también no reciente y les llamo la atención en la parte superior, en la tabla 1, la proporción de pacientes con cáncer y displasia de alto grado y en la parte inferior pacientes control.
Entonces, vean ustedes la proporción de expresión de genes de virulencia. El 90% de los pacientes con cáncer expresaban la virulencia propia de CAC y BAC, contra el 59% de los grupos control. En medicina, el riesgo al contacto, tabaco, alcohol, o en este caso la infección por Helicobacter, se expresa como un factor de riesgo. En la diapositiva se pone como OR o razón de momios. Esto quiere decir que el individuo infectado por una bacteria que expresa CAC y BAC tiene 6 veces más chance de desarrollar cáncer que si no estás infectado. Este contraste fue estadísticamente significativo. Lo que está en la parte baja en la tabla 3 son haplotipos de histocompatibilidad. Y esos son factores también que en un caso correlacionaron con protección y con otros de riesgo de enfermedad. O sea, había en los dos sentidos. Yo creo que este tema de los haplotipos y las respuestas del hospedero inmuno son los claves en la producción de la enfermedad. ¿Dónde vive el Helicobacter? La diapositiva retrata dos aspectos. En la parte A, cuando el Helicobacter se adquiere en etapa temprana de la vida, se acostumbra a vivir en el antro gástrico. Es la parte izquierda baja, aquí. Y ahí tiene un proceso de inflamación que desordena sistemas que regulan el quimismo gástrico. Ustedes y yo tenemos una célula que neutraliza el ácido, que es la somatostatina, y tenemos una célula que genera un factor estimulante y trófico, además, estimulante de la regeneración y la producción de ácido, que es la célula G que produce la gastrina. El Helicobacter reprime a la somatostatina e induce la activación de la célula G con gastrina. La gastrina, por la circulación propia del estómago, viene al cuerpo y fondo donde están las células productoras de ácido que les van a preguntar en el examen, que es la célula parietal. Entonces, la célula parietal es la que al final produce el ácido. Una afección antral cursa con una producción neta de ácido mayor, un quimismo elevado. En el inciso B es el proceso inflamatorio de todo el estómago. Cuando la enfermedad involucra todo el estómago, hay una reducción relativa en la producción de ácido. Es una pangastritis con cambios incluso de atrofia. Cuando la gente se infecta en etapa temprana, alrededor de los 50 años ya tiene un proceso de adaptación con destrucción del cuerpo y del fondo. Gastritis de tipo atrófico, no inmune, para diferenciarla de la anemia de células, la anemia perniciosa. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Sin embargo, como ya el proceso inflamatorio se ha mantenido durante mucho tiempo, hay una reducción en la masa celular de células parietales. Con todo y eso, para que ocurra una úlcera, muchachos, siempre debe haber ácido. Mucho en el antro gástrico, úlcera duodenal. Poco en el cuerpo y fondo, una úlcera gástrica. Pero al final tiene que haber ácido. ¿Con qué se asocia el Helicobacter? La mayoría de las personas, afortunadamente, se llaman portadores crónicos asintomáticos y no desarrollan enfermedad. Pero lo habitual y que es motivo de discusión es la úlcera, la gastritis, un tumor que se llama maltoma, que se traduce como tumor linfoide asociado a mucosas, y por supuesto el adenocarcinoma gástrico. Regresemos a la chica. Demográficamente vive en una zona hacinada, es de origen colombiano. Latinoamérica es una zona endémica de Helicobacter, y la razón por la cual ella está teniendo síntomas es porque hay una respuesta inflamatoria genéticamente determinada y también por los factores de virulencia del Helicobacter que contribuye al origen de los síntomas de esta chica. Ahora vamos a cambiar de escenario. Les presento el caso de una trabajadora social de 30 años que vive en la ciudad de Tijuana, a la cual se le ha dado un inhibidor de bomba de protones. Tiene 6 meses con dispepsia, sin percibir mejoría. Fuma y no tiene historia familiar relevante. Y a ella nunca se le haya realizado una endoscopía. Entonces, esta dama, que ha tenido ya una historia crónica, 6 meses, con síntomas que no mejoran,
y que es la razón por la cual es visitada o visita a la oficina de ustedes. Ahora lo que quiero discutir con este caso es cómo le hacemos para hacer el diagnóstico de Helicobacter pylori. ¿Cuáles son las pruebas que existen y cuáles son las pautas de atención o las recomendaciones de expertos a propósito de buscar y tratar sin que necesariamente tengamos que hacer una endoscopía? Reitero, no ha perdido peso, no tiene historia familiar de cáncer y es una dama de 30 años de edad. Entonces, la comparación de las pruebas de diagnóstico para el Helicobacter las podemos dividir en las que requieren la introducción de un endoscopio para tomar un fragmento y buscar la bacteria, como lo hizo Warren y Marshall, pruebas activas, y existen alternativas de pruebas pasivas, en donde la historia de contacto con la bacteria puede detonar una respuesta mediada por anticuerpos que ustedes pueden medir en sangre, en suero o en saliva. También pueden buscar fragmentos de Helicobacter usando pruebas de ELISA, o sea, anticuerpos específicos que van en contra del determinante de Helicobacter y recogerlo en el excremento. Doctor, disculpe, creo que hay varios compañeros que siguen en la lista de espera. A ver, muchachos, son las 8:25. Por excepción, les voy a dejar entrar, pero ya deberían haber estado. Yo empecé antes de las 8. A ver. Admitir todo. O sea, la clase empieza temprano, hija. Ya es tarde. Ya quedó. Las pruebas funcionales son las pruebas que utilizan un elemento clave. Para que la bacteria viva en tu estómago, necesita un ambiente alcalino. El pH del estómago es 1. Y ustedes y yo producimos urea, es un remanente del metabolismo de las proteínas. La enzima ureasa desdobla la urea y genera una nube de amonio. Este elemento clave para la sobrevivencia de la bacteria lo podemos utilizar con ventaja. Si tienen una molécula de urea marcada con carbono 13 o carbono 14, ustedes pueden hacer una prueba del aliento. Y esa es una forma de diagnosticar de manera no invasiva. Cada prueba tiene sus ventajas, lo que en medicina se llama sensibilidad, que es la capacidad que tiene un método de detectar la enfermedad cuando ésta está presente. Y la especificidad es la capacidad que tiene una prueba para detectar la ausencia o la salud, en este caso. La prueba serológica tiene una sensibilidad y especificidad que ustedes ven en la diapositiva. VT es la prueba del aliento, tiene una muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad. Y la búsqueda de remanentes de Helicobacter en materia fecal también tiene resultados equiparables. La biopsia también. Pero son contextos distintos. La prueba de serología te detecta historia de contacto, pero no te sirve para detectar la presencia actual de la enfermedad. Entonces, ustedes no pueden hacer el diagnóstico de una enfermedad concurrente o en este momento presente a través de una prueba en suero. Tienen que utilizar pruebas de aliento, de Helicobacter en heces o biopsia. Para buscar la erradicación, porque el propósito del tratamiento es eliminar la bacteria, ustedes pueden recurrir a las tres últimas, pero no a la serología. La pequeña gran diferencia son los costos y la accesibilidad. Las pruebas del aliento, tienes que estar en una ciudad de tamaño mediano grande. Las pruebas de Helicobacter en heces las tienen prácticamente en cualquier lado. Y el tema de la endoscopía, que es un procedimiento con indicaciones específicas de costo intermedio alto. ¿Cómo nos va a nosotros? En el año 6 hicimos un trabajo que está reflejado en esta publicación de las pruebas invasivas y la serología. Y para este propósito analizamos cerca de 500 pacientes. Sensibilidad en verde. Tú quieres una prueba que detecte la enfermedad. Pues la biopsia es buena, más de 90% de sensibilidad. La prueba rápida de ureasa, que no la había mencionado, es una prueba en donde tomamos un fragmento de la mucosa del estómago y en el laboratorio de endoscopía la ponemos en un líquido especial. Y en ese líquido se ve una reacción de color.
Si cambia de tonalidad, quiere decir que la bacteria está presente. El cultivo que nosotros debemos de sentirnos orgullosos porque en pocos lugares del país se cultiva Helicobacter, aquí nosotros tenemos manera de hacerlo, y las pruebas serológicas son muy semejantes. De manera que para mí la prueba serológica en medicina de primer contacto es una buena manera de detectar la presencia de Helicobacter pylori. Es una forma conveniente, diría yo, de buscar la bacteria. ¿Cuál sería entonces el algoritmo que han recomendado a los expertos en relación a cuándo estudiar a un paciente mediante endoscopía o cuándo nada más estudiarlo por síntomas y buscar la bacteria? El criterio es la edad. Recuerden que a esta dama se le preguntó si tenía síntomas de pirosis o si tomaba medicamentos. Entonces esta chica, con 6 meses de evolución sin respuesta a los bloqueadores de ácido, ni tiene síntomas de reflujo ni utiliza antiinflamatorios y tiene 30 años. Usaríamos el algoritmo de la derecha. No ha perdido peso y no tiene historia familiar de cáncer. Entonces, en este contexto, la idea de probar para buscar y si es positivo tratar es una recomendación conveniente en cuanto a costo-efectividad. Si la prueba es positiva, le van a dar tratamiento para el Helicobacter y buscan la curación mediante una prueba no invasiva 4 semanas después de terminado el tratamiento. Y ve la respuesta sintomática. El paciente va a quitarse síntomas. Si el paciente no ha mejorado, le podemos dar inhibidores de bomba y si no mejora, recurrimos entonces a una endoscopía. Si la prueba fuera negativa, ustedes pueden recurrir al tratamiento de inhibidores de bomba, que en este caso ya se había usado, y deberían considerar la posibilidad de hacerle una endoscopía. En el otro escenario está el sujeto de más de 55 años, que tiene signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Historia familiar de cáncer, haber sido diagnosticado con úlcera péptica. En medicina decimos que un paciente con úlcera tiene cáncer hasta que cicatriza. E incluso llegamos a entrar a ver en el endoscopio, tomamos biopsias donde está la cicatriz de la úlcera. Entonces, un paciente con úlcera péptica documentada debe de someterse a una endoscopía si la úlcera es gástrica. Si un paciente pierde peso en forma no explicable o no intencional, si el paciente tiene eventos de sangrado, vómito, ictericia, si no deglute o le duele al deglutir o tiene saciedad temprana, si tiene documentada anemia por deficiencia de hierro, y háganle por favor una palpación al paciente. Es muy triste que un paciente con esta historia llegue al hospital universitario y nadie le haya puesto la mano en la barriga y te palpas un tumor cuando los ves. Entonces, esta es la historia de recomendaciones. ¿Cuál es la adherencia? Ustedes están escuchando por primera vez el tema. Los americanos lo han leído y lo deben llevar a cabo. Una tercera parte tratan a los pacientes con antibióticos sin haber hecho el diagnóstico. Una tercera parte de los pacientes no les hacen una prueba, una prueba serológica. Siempre va a salir positiva. Esa prueba va a permanecer positiva por toda tu vida. Y sobre eso quieren tomar decisiones. Gente muy joven, de menos de 50 años, 2/3 partes les hacen endoscopía. Si vemos la siguiente afirmación, una tercera parte de gente joven se les hizo el procedimiento endoscópico sin un tratamiento de prueba en los primeros 30 días. Y un 20%, para redondearlo, los pacientes que tenían síntomas típicos de reflujo, les buscaron el Helicobacter pensando que esa era la causa de los síntomas. Es relevante entonces reconocer que los vecinos de al lado, discípulos de Donald Trump o amigos o enemigos de Donald Trump, no se apegan a las guías. Y debemos de comprender esto, y aquí está la referencia no tan reciente, pero es lo que hacían los americanos, médicos americanos recientemente. Entonces, esta niña de 30 años vive en una zona de alta prevalencia. Como no hay signos de alarma y es joven, debemos hacer la proporción de probar y tratar. Y la terapia con inhibidores de bomba puede alterar las pruebas. Ella no se puede hacer una prueba no invasiva si está tomando omeprazol. Recuerden que les dije que estaba tomando omeprazol. Entonces, ni la prueba del aliento,
ni la búsqueda del Helicobacter en la materia fecal se le puede llevar al cabo. Tendrían que quitarle el fármaco por lo menos un par de semanas, idealmente un mes. Y luego hacer la prueba no invasiva. Y una vez que curen a un paciente con un esquema antibiótico, que es lo que vamos a discutir a continuación, deben hacer una prueba de seguimiento para documentar la erradicación. Ahora les presento este otro caso. Un caballero de 34 años en el que se sospecha que tiene úlcera. Refiere distensión postprandial y dolor epigástrico. Su médico familiar le da tratamiento y le da inhibidores de bomba una vez al día. La prueba serológica sale positiva. ¿Ok? O estuvo o tiene, pero todo parece indicar que el paciente tiene una enfermedad ulcerosa. No tiene antecedentes familiares de cáncer, que es muy importante, y tiene un problema, es alérgico a la penicilina. Entonces, ahora tenemos que contestar la pregunta. ¿Cómo lo tratan? Hay que ver las opciones de tratamiento. En los Estados Unidos, Europa, existe una fórmula que en una cápsula incluye bismuto, metronidazol y tetraciclina. En México no la tenemos, tenemos que darle los medicamentos de manera fragmentada, o sea, 3 marcas distintas o 2 marcas. Miren lo que hacíamos hace algunos años para tratar la úlcera péptica. La referencia, pues es el libro de texto de farmacología clásico, el Goodman y Gilman. El tratamiento moderno de la úlcera péptica pone énfasis en dieta y descanso. Al paciente lo alimentamos con dieta blanda y le damos fragmentos pequeños de comida a intervalos frecuentes. Se llamaba dieta de CIPI. Le dábamos leche, crema, proteínas entre las comidas. Era conveniente tenerlos en descanso. Recomendaban incluso hospitalizar al paciente por semanas y les daban relajantes o hipnóticos para tenerlos sedados porque era el beneficio. Esta es la recomendación del año 55. Veamos las características de los diferentes antibióticos. El metronidazol es, como mecanismo de acción en la columna MOA, bloquea la síntesis de DNA y tiene un efecto tanto estático, bacteriostático como bactericida. Es importante señalarles que la concentración mínima inhibitoria, la cantidad de metronidazol que se requiere para inhibir o destruir la bacteria no correlaciona con la respuesta terapéutica. Y ese es un tema que ustedes deben entender o conocer. Y es a propósito de la cinética de los antibióticos y el efecto sinérgico. ¿Cuánto antibiótico entra en el estómago? Y si la combinación de un inhibidor de bomba y otro antibiótico más el metronidazol logran superar una, entre comillas, resistencia frecuente a este antibiótico. La tetraciclina es un bacteriostático y es rara la resistencia, al menos hasta el pasado reciente, y ya veremos aquí en Monterrey, en mi clase también lo tengo grabado, cuánto es de resistencia a tetras, que fue 0. La claritromicina es un bacteriostático. Bloquea la síntesis del RNA en la subunidad 16S y tampoco correlaciona la concentración mínima con la respuesta terapéutica. La amoxicilina, como ustedes saben, es un derivado sintético de la penicilina que bloquea la síntesis de la pared celular y es bactericida. Y la resistencia también sigue siendo rara. Pero este paciente es alérgico a la penicilina. Entonces no podemos recurrir a ese esquema de tratamiento. ¿Qué les puedo decir del bismuto? Es un producto que si buscan en la farmacia hoy en la tarde, les da el tiempo, busquen productos que contengan bismuto y van a encontrar una cantidad interesante. Había algo que se llamaba en otra época estomacurol. Es un producto que se vendía para tratar molestias gástricas y tenía bismuto. Nadie tenía la más peregrina y remota idea de que la enfermedad ulceropéptica estaba asociada a un agente bacteriano. Se usa como antiséptico, evita la adhesión bacteriana. La ureasa, de la cual les platiqué hace rato, es inhibida y tiene una actividad proteolítica. Combinado con antibióticos, tiene un efecto sinérgico y destruye cuando el Helicobacter se encuentra en la superficie gástrica, que es donde vive la bacteria. Entonces, esto resulta conveniente toda vez que el producto no se absorbe y sí tiene un efecto sinérgico y bactericida.
¿Cómo podemos erradicar el Helicobacter? Bueno, cuando se combinan fármacos como bismuto, metronidazol y tetraciclinas, se le da al paciente 2 a 3 cápsulas 4 veces al día. El problema que tenemos que retrata esta diapositiva es el que los pacientes no se logran tomar tanto medicamento. Entonces el apego al tratamiento se ve limitado y por lo mismo inventaron esta mezcla en una cápsula para mejorar un apego de más del 93%. Y esto ocurre que se tomaron 2/3 partes de las dosis recomendadas o prescritas. Y les debe resultar lógico entonces que la tasa de curación está amarrada al apego al tratamiento. Si te tomas los antibióticos, eliminas la bacteria. Si no te los tomas, llanamente no pasa nada. Las tasas de curación en las diferentes series van en el rango de los 90 o más de los 90. Se han comparado contra el esquema convencional. ¿Cuál es el esquema convencional? Hoy hay en México productos que ya están elaborados y que contienen un inhibidor de bomba, pantoprazol, amoxicilina y claritromicina, que sería lo que está en la parte de abajo. Y entonces a este estudio, en donde buscaban pacientes con úlcera documentada o historia de úlcera, les ofrecieron la combinación de los dos. Les hicieron pruebas para buscar la bacteria. Y les llamo la atención solo en un tema, susceptibilidad de antibióticos. Podemos extraer la bacteria, cultivarlo y buscar el patrón de resistencia, lo cual define la tasa de curación. Y aquí están los resultados. El apego al tratamiento y la tasa de erradicación. La tasa de erradicación con la combinación de tetraciclinas, bismuto, amoxicilina fue de 87%. Y en el grupo de omeprazol, amoxicilina, claritromicina, 83%. Sí se tomaron el medicamento los dos grupos de pacientes. La resistencia a la claritromicina es alta y en Monterrey ha ido aumentando porque este macrólido se ha utilizado a lo largo de los años como un fármaco de batalla para enfermedades respiratorias de las vías altas, amigdalitis, otitis, enfermedades bronquiales, etc. Y cruza con otros macrólidos. Entonces a alguien le dan, ahora que tenemos el COVID, acitromicina. Bueno, pues entonces esto puede generar un patrón de resistencia y tiene un impacto negativo en la eficacia, como veremos a continuación. Miren, cuando las cepas son sensibles, que es la concentración mínima inhibitoria que está en la parte baja, le llaman MIC. Si la concentración mínima inhibitoria es muy baja, 0.06, 0.25, las tasas de erradicación son por arriba del 90%. En la medida que aumenta la cantidad de antibiótico in vitro para lograr inhibir al menos el 90% de las bacterias, es lo que significa MIC. Vean cómo ya en valores de 1, 4, 16, las tasas de curación se van a la lona, un 20%. La resistencia in vitro depende de los métodos empleados, pero es de casi un 25-39%. Y la única cifra que quiero que guarden en su memoria es que 15% de resistencia a claritromicina ya contraindica seguir recomendando el uso empírico de ese antibiótico para erradicar el Helicobacter. Recuerden que al paciente lo detectamos en forma no invasiva. Y recuerden que no le estamos tomando cultivo para definir patrón de resistencia como lo haríamos en una infección de vías urinarias, por ejemplo. Entonces, en los diferentes estudios, las tasas de curación con el lansoprazol, que es un inhibidor de bomba, amoxicilina y C-claritromicina, andan en el rango de los 80, que es una cifra relativamente baja a lo deseable, por esquemas de 14 días. Este es un trabajo del año 7. Buscamos la erradicación dependiendo de la resistencia y solamente les llamo la atención del diseño. 45 pacientes, los estudiamos y por azar los mandamos a un tratamiento de 7 días o otro de 14 días. Las mismas fórmulas, un inhibidor de bomba, amoxicilina y claritromicina. Y buscamos Helicobacter en heces fecales 4 semanas después de terminado el tratamiento. ¿Qué fue lo que encontré?
Esta es la fórmula. Les llamo la atención en el grupo B, que sería una pauta de tratamiento. No recomendamos esquemas cortos de 7 días. Recomendamos esquemas de 14 días. Y vean ustedes aquí la tasa de curación. Sorprendentemente, el grupo de 7 días se curó el 89%. En cambio, el grupo B, que es el que recibió 14 días, tuvo tasas de curación cercanas al 70%. Una diferencia que está retratada aquí como 0.04, o sea, estadísticamente significativa. Pero la explicación de esta paradoja es que cultivando las bacterias, el grupo de 7 días y el grupo de 14 días, ninguna de las bacterias estudiadas en esta investigación fue resistente a amoxicilina. Ya estamos en el año 7 y yo lo empecé a estudiar en los 90s. No hay resistencia a amoxicilina documentada hasta ese momento. 4 cepas eran resistentes a claritromicina. Tristemente, la mayoría de estos cayeron en el grupo de 14 días. Solo uno de los pacientes resistentes a claritromicina cayó en el grupo de 7 días. Esta diferencia de proporción explica por qué absurdamente un tratamiento de 7 días fue mejor que un grupo de 14. ¿Ok? Este es otro trabajo firmado en el año 11, donde se utiliza la combinación de metronidazol, bismuto, tetraciclinas. Les voy a mostrar los resultados. Es un estudio experimental, como menciono aquí. Fue una cápsula que no la tenemos en México. Y aquí están los resultados del tratamiento cuádruple y las tasas de curación. La parte superior dice PP Population, es población por protocolo. Se curó entre el 88 al 96% y el tratamiento estándar del 61 al 76%. Una diferencia estadísticamente significativa. Estos autores nos están revelando lo mismo que ya aprendimos nosotros. Los esquemas dobles no están funcionando en nuestro país. Voy a obviar esta. Entonces, regresando al caso, este paciente debería beneficiarse de una terapia cuádruple. Deberíamos darle un esquema de por lo menos 10 a 14 días. Y hay que buscar en este caso una alternativa que no incluya la penicilina. Entonces, para dar espacio a preguntas, les quiero concluir esto diciéndoles que el Helicobacter es la principal causa de úlcera duodenal y que debemos buscar la erradicación cuando lo detectemos. También sabemos que el Helicobacter se relaciona al cáncer gástrico y a los tumores maltoma, que la tasa de curación con terapia cuádruple es del 93 o más %, y la terapia triple, que es la que hemos estado usando hasta este pasado reciente, ya es muy difícil lograr buenos resultados. Y una discusión final. Es necesario erradicar el Helicobacter, no para eliminar la dispepsia, sino para reducir el riesgo de cáncer gástrico. Y es un tema que se ha discutido, sobre todo en poblaciones de alto riesgo. Vean ustedes, cuando se analizan series de enfermos y se mezclan, llegamos a un concepto de investigación que se llama metaanálisis. Todo lo que se encuentre por debajo de uno sugiere que tiene un efecto benéfico protector. En este caso, la erradicación del Helicobacter reduce el riesgo de cáncer. En este punto es 0.65. Te reduce el riesgo de cáncer en un rango que va en el 35% de riesgo reducido. Tan grande como 60, 57%, tan pequeña como 2%. El trabajo de este metaanálisis sugiere que sí, erradicar el Helicobacter puede reducir el riesgo del cáncer. Las series son orientales, una población que epidemiológicamente es diferente a la nuestra. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuándo? ¿Erradicarlo pronto o erradicarlo después hace diferencia? Y este trabajo retrata que si hacen ustedes una búsqueda de Helicobacter en pacientes con enfermedad ulcerosa y lo erradican, en 3 o 4 años la posibilidad de mejoría es mayor que si lo erradican de 7 a 10 años.
Y aquí está la incidencia acumulada de cáncer, si tenían más de un año, erradicación tardía, o menos de un año, erradicación temprana. Y esta es la tasa de cáncer acumulado. Por supuesto, querríamos quedarnos en cero. En la medida que pasan los años, 10 años, aumenta. Pero es menor el incremento que si te esperas mucho tiempo. Es una pregunta retadora porque si bien es cierto la dispepsia es demasiado frecuente y no les estoy diciendo que salgan a buscar Helicobacter, está justificado en un paciente con síntomas persistentes buscar y eliminarlo y existe la posibilidad de reducir el riesgo del cáncer gástrico. Esta es la última diapositiva. Déjenme activo aquí el tema del micrófono para escuchar sus preguntas. ¿De acuerdo? Ay Dios, ¿cómo lo hago? ¿Sí me oyen? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Pues estoy a sus órdenes. ¿Cómo? ¿Qué preguntas tienen, muchachos? Doctor, buenos días. Yo tengo una duda. En el video decía que cuando el paciente, bueno, en México había mucha resistencia a la claritromicina y al metronidazol, entonces se pasaba a una terapia cuádruple y había una que tenía bismuto y otra que no tenía bismuto, que le llamaban concomitante. ¿De qué depende darle a un paciente una con bismuto a una sin bismuto? No, depende de la preferencia del médico. No hay una ventaja terapéutica de uno con respecto al otro. Y básicamente es preferencias que tenga el médico al prescribirlo. Los resultados son muy semejantes. Del tratamiento concomitante del tratamiento secuencial que le llamamos, que eso es lo que está en la presentación grabada. Y en la presentación además está la cita bibliográfica del Consenso Mexicano, que por ahí nos tocó trabajar en él y está disponible en el internet para que lo puedan revisar. Pero depende de la preferencia del médico tratante. Ok, gracias, doctor. Sí, por nada. Disculpe, doctor. Y en cuanto a pruebas diagnósticas, ¿no hay alguna que sea así como un gold standard para poder diagnosticar el Helicobacter pylori? Fíjate que el gold standard es el cultivo. Tu pregunta, Daniel, es importante. Cuando hacemos investigación, estas cosas que les he probado aquí, que les he mostrado ahorita, implicaba que yo cultivara, más bien la doctora Elvira Garza cultivara en el laboratorio la bacteria. Y contra ese es el estándar de oro. Una alternativa puede ser la prueba del aliento. Con todo y eso, ahora reconocemos que hay otras bacterias no Helicobacter que también pueden utilizar o tienen ureasa para sobrevivir. Pero yo diría que en la práctica del día a día, la prueba más sensible que tenemos para el uso regular es la prueba del aliento. Y el estándar de oro es el cultivo. Gracias. Entonces, ya nada más así como conclusión de esta pregunta, la prueba del aliento sí se puede utilizar tanto para diagnóstico como para verificar que ya se haya ido el Helicobacter, ¿verdad? Sin lugar a dudas, de hecho, es lo conveniente. O uses una prueba de heces fecales o una prueba en sangre. Toda vez que la prueba en sangre es costo-beneficio barata y bastante sensible, como lo viste en el trabajo. Más de 90% de sensibilidad. O sea, si tienes una prueba serológica, en un contexto clínico que sugiere una enfermedad ulcerosa, puedes pensar que tienes la bacteria con un rango de error de menos del 10%. Le das tratamiento y quieres buscar la curación. Lo que no debes hacer es una prueba serológica. Esa va a seguir positiva toda la vida. Lo que puedes hacer es una prueba no invasiva, sea en el aliento o en heces fecales. Y eso tiene que ser 4 semanas después de terminar el tratamiento y sin estar recibiendo inhibidores de bomba. Ok, gracias. Buenos días, doctor. Mi nombre es Itlali y tengo otra duda. En los exámenes que nos ponen diarios, venía el caso clínico de una paciente y te preguntaban el tratamiento. Y en la siguiente pregunta te decían qué prueba usarías para valorar la erradicación. Y había dos, o sea, venía la del aliento y venía prueba rápida de ureasa, que busqué en internet y vi que es con biopsia. Entonces, la que estaba bien era la prueba rápida de ureasa. Eso es porque la paciente estaba, o sea, ¿le diste de tratamiento inhibidor de la bomba de protones? No, yo creo que es un error de quien formuló la pregunta. La respuesta es la que contestaste. La prueba del aliento es la prueba que se debe de usar.
A ver, vamos a ver. Llega la paciente, algunos de los 3 casos que te he platicado hoy, y le haces una endoscopía porque está justificado, no ha mejorado el paciente. En ese momento, y teniendo el endoscopio del estómago, tomas una biopsia. La prueba rápida de ureasa la haces ahí junto al paciente. Incluso antes de que se vaya del gabinete ya tienes el resultado y es positivo. Ok. A ese paciente no le repites la endoscopía para tomar prueba de ureasa. Claro que no. Una endoscopía en el medio privado debe costar 15,000 pesos. Entre que el paciente llega, le haces el procedimiento, le cobra el hospital, le cobra el médico, es demasiado costoso. Las pruebas no invasivas cuestan menos de 1,000 pesos. Entonces, la respuesta a la pregunta debería haber sido la prueba del aliento. Está equivocada la respuesta de la prueba de ureasa. Ok, Me declaro gracias. inocente, yo no la hice esa pregunta. Sí, gracias. Por nada. Doctor, yo tengo otra duda. En los factores de riesgo o datos de alarma que se incluye cáncer de tubo digestivo, ¿es nada más, o sea, es exclusivamente cáncer gástrico o puede ser cualquier, por ejemplo, cáncer de colon, que es mucho más frecuente? Ok, tu pregunta es importante. La referencia es cáncer gástrico. No tiene relación esto con el cáncer de colon. Hay quien ha especulado esa asociación, ha sido tema de investigación, pero más es como lo que llamamos un marcador subrogado de otra cosa. El Helicobacter está relacionado a tumor linfoide asociado a mucosas, maltoma, aumenta el riesgo. Cáncer gástrico, adenocarcinoma, aumenta el riesgo. Y hay quien piensa que la infección por Helicobacter reduce el riesgo de carcinoma de la unión esófago-gástrica, el que se relaciona al esófago de Barrett. En la medida que las condiciones de salubridad mejoraron, la obesidad se hizo más prevalente, la ocurrencia de cáncer de la unión aumentó. Entonces, quien piensa que es en que estás más obeso, tienes más reflujo y ya no tienes Helicobacter, entonces eso hace que el quimismo gástrico aumente y eso podría causar más daño en la unión esófago-gástrica. Entonces, ¿tienes cánceres que aumentan? Sí, adenocarcinoma y maltoma. ¿Puede reducir el riesgo del cáncer de la unión esófago-gástrica? Es un tema en discusión. Y nada que ver con el cáncer de colon. Ok, gracias. Por nada. ¿Más preguntas, chicos? Doctor, yo tengo una pregunta. Buenos días. Buenos días. También mencionaba en el video que si un esquema falla, le podrías cambiar un segundo antibiótico que no agregaste en el primer esquema. ¿Hay algún antibiótico ¿cómo decirlo? Como de elección o puede ser Rodolfo, en la referencia que te puse de la guía o consenso mexicano, lo puedes bajar del internet. Les pongo un algoritmo y les pongo las opciones de antibióticos que hay que utilizar. Sí, la recomendación es, si yo decidí comprar el esquema de omeprazol, amoxicilina, claritromicina y falla, lo que no puedo usar es claritromicina. Entonces, probablemente ese paciente le dé el esquema cuádruple. Bismuto, tetraciclinas, metronidazol. Ese sería un esquema para no repetir la claritromicina. Aunque no necesariamente es válido y a veces se combinan. Incluso hay otros esquemas terapéuticos. Pero ahí, Rodolfo, tienes un poco el algoritmo de qué hacer en ese caso concreto cuando falle. Ok, gracias, doctor. Y por nada. ¿Más preguntas, muchachos? Estamos terminando 5 minutos antes. Pues si no hay más preguntas, yo les agradezco a todos su atención y pues que tengan un buen día. Gracias, doctor. Doctor. Buen día. Doctor. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, Buen día. Gracias, doctor. Buen día.